La mano perdida. De Arthur Conan Doyle. Como todo el mundo sabe, Sir Dominick Holden, el famoso cirujano de la India, decidió nombrarme su heredero, y su muerte cambió, en cuestión de una hora, mi destino de médico modesto y agobiado de trabajo, por el de acomodado propietario de tierras. Muchos saben también, que al menos 5 personas más se interponían entre la herencia y yo, y que la selección realizada por Sir Dominick fue aparentemente arbitraria y caprichosa. Sin embargo, puedo asegurar que están completamente equivocados, quienes así piensan, y que aunque no llegué a conocer a Sir Dominick más que en los últimos años de su vida, existieron razones nada despreciables para que me demostrara su aprecio. En realidad, aunque sea yo el que lo diga, ningún hombre hizo más por un semejante, de lo que yo hice por mi tío de la India. Aunque no puedo esperar que mi historia sea creída, los hechos acaecidos fueron tan singulares, que me parecería estar faltando a mi deber, si no los refiero por escrito. Así pues, aquí está mi relato, que lo creáis o no, es vuestro propio problema. Sir Dominick Holden fue el cirujano más distinguido de su tiempo. Tras una primera etapa como médico militar, enseguida se estableció como cirujano civil en Bombay, y visitó, requerido por un sinnúmero de clientes, gran parte de la India. Su nombre suele recordarse unido al del Hospital Oriental, que fundó y dirigió. No obstante, llegó un día en que su férrea constitución empezó a resentirse de la prolongada tensión a que la había sometido, y sus colegas, que en este punto quizás no podían mostrarse totalmente imparciales, le recomendaron unánimemente que regresara a Inglaterra. Sir Dominick prorrogó su viaje tanto como pudo, pero al final se agravaron sus síntomas nerviosos, y hubo de regresar, muy quebrantado, a su tierra natal de Wiltshire. Adquirió una propiedad de extensión considerable, incluida una antigua casa solariega, a orillas de los llanos de Salisbury, y consagró la vejez al estudio de la patología comparada, que había sido la gran afición de toda su vida, y en la que era considerado una destacada autoridad. Como es de suponer, los miembros ingleses de su familia, recibimos con gran expectación la noticia de la vuelta a Inglaterra, de aquel tío rico y sin descendencia. Él, por su parte, aunque no se mostró nada exuberante en el terreno de la hospitalidad, sí manifestó cierto sentido del deber hacia sus allegados, y todos nosotros recibimos, antes o después, una invitación para visitarle. Según me contaron mis primos, parecía que se trataba de un penoso asunto, así que, cuando finalmente recibí mi propia citación para acudir a Rodenhurst, la miré con una mezcla de sentimientos contradictorios. Se había puesto tanto cuidado en excluir a mi esposa de la invitación, que mi primer impulso fue rechazarla, pero tenía que pensar también en el interés de mis hijos. Por fin, después de consultar con mi mujer, partí hacia Wiltshire una tarde del mes de octubre, sin imaginar las consecuencias que me depararía aquella visita. La propiedad de mi tío estaba situada en un paraje en que las tierras de cultivo de la llanura se elevan, transformándose en suaves colinas calizas, características de la región. Durante el recorrido, que tuve que realizar desde la estación de Dinton, en medio de la luz crepuscular de un día de otoño, me quedé impresionado por la naturaleza fantástica de aquel escenario. Las escasas cabañas de los campesinos, esparcidas por el paisaje, resultaban tan diminutas, al lado de los colosales vestigios de vida prehistórica, que el presente parecía un sueño, sumergido en la invasora y dominante realidad del pasado. La carretera serpenteaba a través de cañadas, formadas por la sucesión de verdes colinas, cuyas cimas habían sido allanadas y excavadas para albergar las más complejas fortificaciones, algunas circulares y otras cuadradas, pero todas de unas dimensiones, capaces de desafiar al viento y a la lluvia durante muchos siglos.
Algunos sostienen que son romanas, otros que inglesas, pero su verdadero origen, o las razones por las que esta particular comarca de la región fue sembrada de trincheras, nunca han quedado definitivamente aclaradas. Aquí y allá, en medio de las extensas, lisas y verdosas laderas, se alzan pequeños montículos y túmulos. En sus entrañas, yacen los calcinados restos de la raza que aplanó y excavó las colinas, pero sus tumbas nada nos dicen, salvo que una jarra llena de polvo representa al hombre, que un día trabajó bajo el sol. Me dirigí hacia la residencia que mi tío tenía en Rodenhurst, a través de aquella región encantada, y cuando al fin estuvo ante mí, pude comprobar que guardaba una perfecta armonía con el entorno. Dos columnas resquebrajadas y descoloridas por las inclemencias del tiempo, que sostenían sendos emblemas heráldicos mutilados, flanqueaban la entrada a un camino abandonado. Un viento gélido silbaba entre los olmos que bordeaban el camino, llenando el aire de hojas muertas. Al fondo, bajo una tenebrosa bóveda de árboles, brillaba imperturbable la luz de una única lámpara. La noche estaba a punto de caer, cuando divisé, envuelto en la penumbra, un edificio extenso y bajo, que se prolongaba en dos alas irregulares, de aleros profundos, tejados holandeses y muros con vigas de madera cruzadas, al estilo Tudor. La acogedora claridad de un fuego, resplandecía en una ventana, ancha y con celosía, que había a la izquierda de la puerta de pórtico bajo, y que, como después pude comprobar, era la del estudio de mi tío, pues el mayordomo me condujo hasta allí, para ser recibido por mi anfitrión. Estaba acurrucado junto al fuego, pues el frío húmedo del otoño inglés le producía escalofríos. La lámpara estaba apagada, de modo que solo pude ver, al rojo resplandor de las brasas, un rostro grande y anguloso, con nariz y mejillas cobrizas, y profundos surcos y arrugas, que iban de los ojos a la barbilla, huellas siniestras de ocultas pasiones volcánicas. En cuanto me vio entrar, se levantó, con un gesto de antigua cortesía, y me dio una calurosa bienvenida a Rodenhurst. También me di cuenta, cuando nos trajeron una lámpara, que eran unos pálidos ojos azules los que me observaban con mirada penetrante, bajo aquellas cejas hirsutas, como dos exploradores tras un matorral, y que aquel tío lejano estaba estudiando cuidadosamente mi carácter, con la facilidad de un observador experto, y la experiencia de un hombre de mundo. Yo, por mi parte, le miraba y le volvía a mirar, pues nunca había visto a un hombre, cuya apariencia fuera capaz de llamar tan poderosamente la atención. Su figura tenía el armazón de un gigante, pero se había ido desmoronando, y ahora la levita le colgaba de un modo siniestro, como de una percha, de un par de anchos y huesudos hombros. Sus miembros eran grandes pero macilentos, y no podía dejar de fijarme en sus secas muñecas y en sus manos nudosas. Pero sus ojos, unos penetrantes ojos de color azul claro, eran la más cautivadora de todas sus peculiaridades. No era solo por su color, ni por el camuflaje de pelo tras el que acechaban, era la expresión que yo veía en ellos. El porte y la posición de aquel hombre eran dominantes, y uno esperaba cierta correspondencia de arrogancia en sus ojos, pero en lugar de ella, había en su mirada reflejos de un espíritu abrumado y asustado, la mirada expectante y furtiva del perro, cuyo amo ha cogido la correa para castigarle. Con un solo vistazo a aquellos ojos vigilantes, y a la vez llenos de súplica, yo mismo realicé mi propio diagnóstico médico. Deduje que mi tío estaba aquejado de una enfermedad mortal, que él mismo sabía que estaba expuesto a una muerte repentina, y que vivía aterrorizado por aquella amenaza. Esa fue la idea que me hice, idea equivocada, como más tarde me demostraron los acontecimientos, pero lo refiero para ayudar al lector a hacerse una idea de la mirada que había en sus ojos. Como iba diciendo, el recibimiento de mi tío fue muy cortés, y al cabo de una hora me encontraba sentado entre él y su esposa, disfrutando de una agradable cena, con la mesa llena de curiosas delicias picantes, y un camarero, atento y silencioso,
detrás de su silla. La anciana pareja revivía en una trágica imitación de la flor de la vida, esa situación en que marido y mujer, después de haber perdido o dejado atrás a todos sus amigos y conocidos, vuelven a encontrarse solos cara a cara, cumplida ya su misión en la vida, y acercándose rápidamente al fin. Cuando una persona ha llegado a esa etapa con serenidad y amor, y es capaz de convertir su invierno en un apacible verano hindú, ha triunfado sobre las pruebas a que nos somete la vida. La señora Holden era una mujer pequeña y despierta, de mirada cariñosa, y la expresión con que miraba a su marido, no hacía sino confirmar el carácter de éste. Y sin embargo, aunque sus miradas hablaban de un amor mutuo, también comprobé que había un sentimiento de mutuo horror en ellas, y que la expresión de la mujer reflejaba algo de aquel secreto temor, que había detectado en la de su marido. Su conversación era a veces jovial, y a veces se hacía melancólica, pero había una nota forzada en su jovialidad y una mayor naturalidad en su melancolía, por lo que llegué a la conclusión, de que me hallaba en compañía de dos corazones apesadumbrados. Cuando nos sentamos con nuestro primer vaso de vino en las manos, y los sirvientes abandonaron la habitación, la conversación tomó un rumbo, que afectó claramente el ánimo de mis anfitriones. No recuerdo cómo salió el tema de lo sobrenatural, pero sé, que me llevó a afirmar, que lo anormal en las experiencias psíquicas, era un tema al que había dedicado, como muchos neurólogos, una gran atención. Terminé por relatarles mis experiencias como miembro de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, cuando en una ocasión, formé parte de una comisión de 3 científicos, encargados de pasar la noche en una casa encantada. Nuestras aventuras resultaron tan poco excitantes como convincentes, pero, a pesar de todo, parecieron interesar enormemente a mis contertulios. Escucharon, guardando un silencio expectante, y pude captar una mirada de inteligencia entre ellos, que no llegué a comprender. En cuanto acabé mi relato, la señora Holden se puso en pie, y abandonó la habitación. Sir Dominic me acercó una caja de cigarros, y fumamos durante un rato en silencio. Su mano larga y huesuda se crispaba cuando se llevaba el cigarro a los labios, y me di cuenta de que los nervios de aquel hombre vibraban como las cuerdas de un violín. Mi instinto me dijo que estaba a punto de hacerme una secreta confidencia, y me abstuve de hablar, por miedo a interrumpirle. Finalmente, se volvió hacia mí, con un gesto espasmódico, como un hombre que echa su último escrúpulo al viento. Por lo poco que he visto de usted, me parece, doctora Rake, me dijo, que es usted precisamente el hombre que yo andaba buscando. Me alegro de oírle decir eso, señor, respondí. Su cabeza parece fría y juiciosa, continuó, no debe pensar que pretendo halagarle, pues las circunstancias son demasiado serias para permitir fingimientos. Usted posee algunos conocimientos especiales sobre estos asuntos, y parece evidente que los enfoca desde un punto de vista filosófico. Lo cual, le exime de todo terror vulgar. Supongo que la visión de una aparición, no le afectaría seriamente, ¿estoy en lo cierto? Creo que sí, señor. Quizás, incluso le resultase interesante. Enormemente interesante. Y como observador psíquico, probablemente podría abordar el asunto, con el mismo espíritu objetivo, con que un astrónomo estudia un cometa errante. Efectivamente. Mi tío exhaló un profundo suspiro. Créame, doctora Rake, hace tiempo, yo habría opinado lo mismo que usted. El temple de mis nervios, era proverbial en la India. Ni siquiera la sublevación logró afectarme lo más mínimo. Pero ya ve usted a lo que me he visto reducido, probablemente, soy el hombre más aprensivo de todo el condado de Wiltshire. No sea usted demasiado atrevido, cuando hable de este asunto, pues se puede ver sometido a la misma prueba interminable que me persigue, una prueba, que solo puede acabar en el manicomio o en la tumba.
Esperé pacientemente a que mi tío creyese oportuno proseguir su confesión. Aquel preámbulo, como es de suponer, despertó mi interés y me llenó de expectación. Desde hace unos años, continuó, mi vida y la de mi esposa, se han vuelto muy desdichadas por un motivo tan grotesco, que casi resulta ridículo. El habernos familiarizado con él, no lo ha hecho, sin embargo, más soportable, al contrario, conforme pasa el tiempo, mis nervios están más mermados y desquiciados, pues se ven sometidos a un continuo desgaste. Si usted está a salvo de los terrores psíquicos, doctora Reik, su opinión sobre el fenómeno, que tanto está perturbando nuestra existencia, tendría un inestimable valor para mí. Si mi opinión tiene alguna utilidad para usted, dije, sepa que está a su completa disposición. ¿Podría preguntarle sobre la naturaleza del fenómeno? Creo que sus experiencias tendrían un mayor valor testimonial, si no es informado previamente sobre lo que se va a encontrar. Ya conoce las argumentaciones sobre actividades cerebrales inconscientes e impresiones subjetivas con que un científico escéptico podría poner en duda su declaración. Sería mejor preservarse de ellas por adelantado. Dígame, ¿qué debo hacer? Se lo diré. ¿Tiene la bondad de acompañarme? Me condujo fuera del comedor y tras recorrer una larga galería, llegamos hasta la última puerta. Era una amplia habitación, casi desprovista de muebles, que había sido habilitada como laboratorio y en la que podían verse numerosos instrumentos científicos y frascos. Un estante recorría de parte a parte una de las paredes, y sobre él se alineaba una larga fila de recipientes de cristal, que contenían diversas muestras anatómicas y patológicas. Como puede ver, todavía trabajo en alguno de mis viejos estudios, dijo Sir Dominique. Estos recipientes encierran los restos de lo que en su día fue una excelente colección. La mayor parte de ella desapareció desgraciadamente cuando mi casa de Bombay fue incendiada en el 92. Aquello constituyó una gran desgracia para mí, por más de un motivo. Por aquel entonces, había logrado reunir una gran cantidad de muestras de singular rareza, y mi colección de vasos era probablemente única. Estas son las supervivientes. Les eché un vistazo, y comprobé que eran efectivamente de gran valor y rareza, desde el punto de vista patológico, órganos hinchados, quistes abiertos, huesos deformes, parásitos repugnantes, que constituían una curiosa exposición de productos de la India. Ahí tiene, como ve, un pequeño diván, dijo mi anfitrión. Nada más lejos de nuestro deseo, que ofrecer a un huésped de esta casa un aposento tan pobre, pero dado el cariz que han tomado los acontecimientos, sería muy amable por su parte, que aceptara pasar la noche en esta habitación. Le ruego que no dude en hacerme saber, si la idea le repugna lo más mínimo. Al contrario, le contesté, el lugar es muy adecuado. Mi dormitorio es la segunda puerta de la izquierda, de modo que, si en algún momento siente necesidad de compañía, no tiene más que llamarme y acudiré a su lado. Espero no tener que molestarle. Es poco probable que esté durmiendo. No duermo mucho. Así que no dude en llamarme. Una vez resuelta esta cuestión, regresamos al salón para reunirnos con Lady Holden, con quien conversamos sobre temas menos escabrosos. No es ninguna presunción por mi parte afirmar, que la perspectiva de una aventura nocturna me resultaba agradable. No pretendo poseer un valor físico, superior al de mis semejantes, pero la familiaridad con el asunto, anula los vagos e indefinidos terrores, que resultan más espantosos para una mente imaginativa. El cerebro humano, no es capaz de experimentar más de una emoción intensa al mismo tiempo, por lo que un espíritu lleno de curiosidad o entusiasmo científico, no deja lugar al miedo. Es cierto, que mi tío me había asegurado que en un principio, él, también compartía esa misma actitud, pero pensé que el decaimiento de su sistema nervioso,
Podría muy bien deberse a los 40 años que había pasado en la India, tanto como a cualquiera de las experiencias psíquicas que había sufrido. Yo, por lo menos, contaba con unos nervios y un cerebro sanos, y cuando cerré tras de mí la puerta del laboratorio, y me tumbé semivestido sobre las mantas del diván, sentí la misma agradable sensación de anticipación, que tiene un cazador cuando se oculta cerca de la guarida de su presa. Aquella habitación no tenía el ambiente ideal para ser empleada como dormitorio. El aire estaba lleno de olores químicos, especialmente vapores metílicos. La decoración tampoco era muy tranquilizadora. La repugnante hilera de recipientes de cristal, con sus reliquias de enfermedades y dolencias, se desplegaba justo frente a mí. La ventana no tenía cortinas, y la luna, en cuarto creciente, proyectaba su pálida luz dentro de la habitación, trazando un recuadro plateado con el dibujo de la celosía sobre la pared opuesta. Cuando apagué la vela, aquel parche luminoso adquirió un aspecto realmente inquietante y espectral en medio de la oscuridad general. Un silencio absoluto e impenetrable reinaba en todos los rincones de aquella vieja mansión, y los débiles susurros de las ramas en el jardín llegaban suaves y balsámicos hasta mis oídos. Quizás debido al hipnótico arrullo de aquel agradable susurro, o al día agotador que había tenido, el caso es que después de varias cabezadas y otros tantos esfuerzos por mantenerme despierto, caí en un profundo sueño en blanco. Un ruido producido dentro de la habitación me despertó, e inmediatamente me incorporé, apoyándome en el codo. Habían transcurrido varias horas, pues el recuadro luminoso de la pared se había desplazado hacia abajo y a un lado, hasta quedar oblicuo al pie de mi lecho. El resto de la habitación estaba sumida en una profunda oscuridad. Al principio no pude ver nada, pero enseguida, en cuanto mis ojos se acostumbraron a la penumbra, me di cuenta, con un estremecimiento que no pude evitar, a pesar de que me movía un exclusivo interés científico, de que algo se estaba moviendo lentamente a lo largo de la pared. Un sonido apagado, como el que producen unas pantuflas que se arrastran lentamente, llegó a mis oídos, y creí distinguir vagamente una figura humana que caminaba furtivamente hacia la puerta. Cuando la figura llegó al recuadro iluminado, pude ver con toda claridad quién era y lo que estaba haciendo. Era un hombre, pequeño y rechoncho, vestido con una túnica de color gris oscuro, que le caía recta de los hombros a los pies. La luz de la luna le iluminaba un lado del rostro, y descubrí que el color de su piel era achocolatado, y que llevaba un moño de pelo negro en la nuca. Avanzaba lentamente, mirando de vez en cuando hacia la hilera de frascos que contenían aquellos espantosos restos humanos. Parecía que examinaba cuidadosamente cada frasco, antes de pasar al siguiente. Cuando llegó al final de la hilera, que estaba justo enfrente de mi cama, se detuvo, me miró, alzó las manos con un gesto de desesperación y desapareció de mi vista. He dicho que alzó las manos, pero debí decir los brazos, pues cuando realizó ese gesto de desesperación, advertí un rasgo peculiar en su fisonomía. Solo tenía una mano. Cuando alzó los brazos, y las mangas cayeron, dejándolos al descubierto, observé que el izquierdo estaba entero, pero el derecho acababa en un abultado y deforme muñón. Por lo demás, su aspecto era tan natural y lo había visto y oído con tal claridad, que podría haber pensado perfectamente que se trataba de un criado hindú de Sir Dominic, que había entrado en mi habitación para coger alguna cosa. Fue su repentina desaparición, lo que me sugirió que podía tratarse de algo más siniestro. Por eso me levanté de un salto, encendí la vela, y registré minuciosamente toda la habitación. Allí no había el menor rastro del visitante, y no me quedó más remedio que deducir que en aquella aparición había algo que no se ajustaba a las leyes ordinarias de la naturaleza. Permanecí despierto el resto de la noche, pero no ocurrió nada digno de mención. Yo soy bastante madrugador, pero mi tío no lo era menos, pues cuando me levanté,
lo encontré paseando de un lado a otro por el prado que había junto a la casa. En cuanto me vio asomar por la puerta, vino presuroso hacia mí y me preguntó con ansiedad. ¿Qué? ¿Lo vio? ¿Un hindú manco? Exactamente. Sí, lo vi. Entonces le conté todo lo ocurrido. Cuando terminé mi relato, me condujo a su despacho, y me dijo. Disponemos de algún tiempo antes del desayuno. Será suficiente para darle una explicación sobre este extraordinario caso, al menos de lo que yo puedo explicarle, sobre un asunto que es esencialmente inexplicable. En primer lugar, si le digo que desde hace 4 años no he conseguido pasar una sola noche, ni en Bombay, ni en el barco, ni en Inglaterra, sin que ese individuo me despierte en pleno sueño, comprenderá por qué en la actualidad no soy más que una sombra de lo que era. Su actuación es siempre la misma. Aparece junto a mi cama, me sacude violentamente por el hombro, se dirige desde mi habitación al laboratorio, recorre lentamente la hilera de frascos y desaparece. Ha repetido la misma rutina durante más de 1000 noches. ¿Y qué quiere de usted? ¿Quiere su mano? ¿Su mano? Sí. Esto fue lo que ocurrió. Hace 10 años, aproximadamente, viajé a Pesagur para atender una consulta, y una vez en el lugar, se me requirió para que examinase la mano de un indígena, que se encontraba de paso con una caravana afgana. Provenía de una tribu montañesa que vivía muy lejos de allí, en alguna región más allá del Kafiristán. Hablaba una jerga derivada del pustu, y tuve que hacer grandes esfuerzos para comprenderle. Estaba aquejado de un tumor sarcomatoso blando en la articulación de uno de sus metacarpos, y le hice saber que solo con la amputación de la mano podría salvar la vida. Después de muchas explicaciones, aceptó que se le realizara la operación. Una vez concluida, me preguntó cuánto tenía que pagarme. El pobre hombre era casi un mendigo, por lo que la idea de cobrarle resultaba absurda, pero le respondí bromeando, que el precio podía ser su mano, que entraría a formar parte de mi colección patológica. Para mi sorpresa, el indígena puso reparos a mi sugerencia, y me explicó que según su religión era una cuestión trascendental que el cuerpo estuviera completo después de la muerte, para que el espíritu pudiera tener una perfecta morada en él. Esta es, desde luego, una vieja creencia. Las momias egipcias proceden de una superstición análoga. Le contesté que su mano ya estaba cortada, y le pregunté cómo pensaba conservarla. Él me respondió que la metería en sal, y la llevaría siempre consigo. Le sugerí que estaría más segura si la guardaba yo, pues contaba con mejores medios que la sal para conservarla. Cuando comprendió que mi intención era conservarla en buenas condiciones, su oposición desapareció al instante. Pero recuerde, Sahib, me dijo, quiero tenerla en mi poder cuando muera. Aquella observación me hizo sonreír, y el asunto quedó concluido. Yo regresé a mi consulta, y el indígena reemprendería probablemente su viaje hacia Afganistán pasado algún tiempo. Pues bien, como le dije anoche, un desgraciado incendio se declaró en mi casa de Bombay. La mitad de los enseres desaparecieron bajo el fuego, y entre ellos, mi colección patológica quedó prácticamente destruida. Lo que ha visto usted, no son más que unos pobres restos que quedaron a salvo. La mano del hombre de las montañas ardió con todo lo demás, aunque en aquel momento no le di una especial importancia. Eso fue hace 6 años. Hace 2 años después del incendio, me desperté una noche sobresaltado, pues sentí que alguien me tiraba con fuerza de una manga. Me incorporé, con la impresión de que era mi mastín favorito, que trataba de despertarme. Pero quien estaba allí era mi viejo paciente hindú, vestido con una larga túnica gris, atuendo distintivo de su pueblo. Me mostraba el muñón, y me recriminaba con la mirada.
Después, se acercó a la colección de frascos, que por entonces yo guardaba en mi habitación, y los examinó detenidamente. Al terminar, hizo un gesto de indignación y se desvaneció. Entonces, comprendí que acababa de morir, y que había venido a exigir que cumpliera mi promesa de conservar a buen recaudo su miembro, hasta que él me lo pidiera. Bueno, ya conoce usted la historia, Dr. Hardrack. Desde hace 4 años, repite su actuación todas las noches a la misma hora. Es una aparición inofensiva, pero me ha ido consumiendo como la terca gota de agua que erosiona la roca. Sufro un horrible insomnio por su causa, pues la expectación que me produce su retorno, me impide dormir. Ha envenenado mi vejez y la de mi esposa, que ha compartido conmigo este enorme trastorno. Pero parece que ha sonado la campana del desayuno, mi mujer nos estará esperando, impaciente por saber qué sucedió anoche. Ambos le estamos muy agradecidos por su valentía, pues compartir con un amigo nuestra desgracia, aunque solo sea por una noche, nos ayuda a soportar mejor su carga y nos tranquiliza sobre nuestra cordura, de la que a veces llegamos a dudar. Este fue el curioso relato que Sir Dominique me confió, una historia que a muchos les hubiera resultado grotesca e imposible, pero que yo, después de mi experiencia de la noche anterior, y con los conocimientos que poseía sobre estos temas, estaba dispuesto a aceptar como totalmente cierta. Reflexioné profundamente sobre el asunto, y traté de recordar todo lo que había leído y experimentado que tuviera relación con casos parecidos. Después del desayuno, sorprendí a mis anfitriones con el anuncio de que regresaba a Londres en el próximo tren. Mi querido doctor, exclamó Sir Dominique apenado, hace que me sienta culpable de una intolerable falta de hospitalidad, por haberle involucrado en un asunto tan desagradable. Debería haber guardado mi desgracia para mí mismo. Esa es, precisamente, la razón por la que voy a Londres, respondí, pero usted se equivoca, se lo aseguro, si piensa que mi experiencia de la última noche me ha resultado desagradable. Al contrario, iba a pedirle permiso para volver esta tarde, y pasar una noche más en su laboratorio. Estoy ansioso por ver una vez más a ese visitante. Mi tío, quiso saber a toda costa, qué pensaba hacer, pero mi temor a suscitar falsas esperanzas, me impidió explicárselo. Regresé a mi propio consultorio, poco después del almuerzo, y comprobé que era correcto mi recuerdo, de un pasaje que había leído en un reciente libro de ocultismo, y que me había llamado la atención. En el caso de espíritus muy apegados a la tierra, refería mi ejemplar, cualquier idea dominante que les obsesione en el momento de la muerte, es suficiente para retenerlos en el mundo material. Ellos son los anfibios de esta y de la otra vida, capaces de pasar de la una a la otra, como una tortuga pasa de la tierra al agua. Las razones que les atan tan estrechamente a la vida, que su cuerpo ya ha abandonado, suelen ser emociones violentas. Que se sepa, la avaricia, la angustia, el amor y la compasión, han sido capaces de provocar este fenómeno. Por lo general, el origen se encuentra en un deseo no cumplido, y cuando el deseo ha sido satisfecho, los lazos que les unían al mundo material se deshacen. Hay muchos casos registrados, que ilustran la singular persistencia de estos visitantes, y también su desaparición, cuando sus deseos se han cumplido, o en algunos casos, cuando se ha alcanzado un compromiso razonable. Alcanzar un compromiso razonable. Estas eran las palabras, que me habían estado dando vueltas en la cabeza toda la mañana, y ahora las confirmaba en el original. En el presente caso, no era posible llegar a una satisfacción total, pero sí a un compromiso razonable. Me dirigí, tan rápido como pudo llevarme un tren, al Hospital Marítimo de Sappel, del que era cirujano titular mi viejo amigo Jack Hewitt. Enseguida le hice saber lo que deseaba exactamente, sin darle mayores explicaciones. La mano de un hindú. Repitió perplejo. ¿Para qué demonios la quieres?
Olvídalo. Algún día te lo contaré. Sé que tus salas están llenas de hindúes. Ya lo creo, pero una mano. Se quedó un momento pensativo, y luego hizo sonar una campanilla. Travers le dijo al estudiante encargado de los vendajes, ¿qué ha sido de las manos que le amputamos ayer a aquel hombre hindú? Ya sabe, el marinero de la East India que se quedó atrapado en la grúa de vapor. Están en la sala post-mortem, señor. Envuelve una de ellas con antisépticos y tráesela al doctor Arrake. Y de este modo regresé a Rodenhurst antes de la cena, con aquella curiosa adquisición de mi día en la ciudad. Me senté con una lamparilla de noche junto a mí y esperé pacientemente al visitante. En aquella ocasión, le vi con toda claridad desde el primer momento. Apareció junto a la puerta, nebuloso al principio, pero luego se concentró, adquiriendo un perfil tan nítido como el de cualquier hombre viviente. Las zapatillas que asomaban bajo su túnica gris, eran rojas y no tenían talones, lo que explicaba el suave rozamiento que producía al andar. Como la noche anterior, recorrió lentamente la hilera de frascos y se detuvo frente al que contenía la mano. Se estiró para verla mejor, con todo su cuerpo temblando de expectación, la cogió y la examinó con ansiedad. Enseguida su rostro se crispó, con un gesto de furia y desengaño, y tiró la mano al suelo. El golpe resonó en toda la casa, y cuando volví a mirarle, el hombre mutilado había desaparecido. Un instante después la puerta se abrió de golpe, y apareció la figura de Sir Dominique, que me preguntó asustado. ¿Está usted herido? No, pero sí profundamente decepcionado. Entonces, vio los trozos de cristal y la mano morena tirada por el suelo, y exclamó horrorizado. Dios mío. ¿Qué es esto? Tuve que explicarle mi plan, y su desafortunado desenlace. Mi tío me escuchó con atención, y al final sacudió la cabeza y dijo. No era mala la idea, pero me temo que no será tan fácil acabar con mis sufrimientos. Ahora, permítame que insista en una cuestión, usted no debe volver a alojarse, bajo ningún concepto, en esta habitación. El miedo que he pasado, cuando escuché el golpe, de que pudiera haberle ocurrido algo malo, ha sido más angustioso que todos mis temores anteriores. No me gustaría volver a estar expuesto a otro susto como este. Sir Dominique consintió, no obstante, en que me quedara el resto de la noche donde estaba, y volví a acostarme, preocupado con el problema, y lamentándome por el error que había cometido. Cuando las primeras luces del alba penetraron en la habitación, la mano del marinero seguía allí, tirada en el suelo, para recordarme mi fracaso. Me quedé mirándola desde el diván, y de pronto una idea cruzó por mi mente como una bala, y me hizo saltar fuera del lecho, temblando de excitación. Cogí la macabra reliquia, del lugar donde había caído. Sí, estaba en lo cierto, era la mano izquierda. Regresé a la ciudad en el primer tren, y me dirigí inmediatamente hacia el hospital marítimo. Recordé que al marinero le habían amputado ambas manos, pero me aterrorizó la idea de que aquel precioso órgano que había ido a buscar, se hubiese consumido ya en el horno crematorio. El suspense no duró mucho tiempo. La mano permanecía aún en la sala post-mortem. Al atardecer, llegaba a Rodenhurst con la misión cumplida y el material para un nuevo experimento. Sir Dominic Holden, sin embargo, no quería ni oír hablar de que me instalara de nuevo en el laboratorio. Todos mis ruegos fueron inútiles. Aquello ofendía su sentido de la hospitalidad y no estaba dispuesto a permitirlo por más tiempo. Coloqué la mano, de todos modos, en el mismo lugar donde había puesto su pareja la noche anterior, y me instalé en un confortable dormitorio en otra parte de la casa, a cierta distancia del escenario de mis aventuras. Pero aquella noche, mi sueño no estaba destinado a ser apacible.
A una hora avanzada de la madrugada, mi anfitrión irrumpió en la habitación con una lámpara en la mano. Su enorme y esquelética figura estaba envuelta en una bata holgada, y para un hombre impresionable, su aspecto general habría resultado, seguramente, más sobrecogedor que el del hindú de la noche anterior. Pero lo que más me impresionó, no fue su inesperada aparición, sino la expresión que había en su rostro. Parecía haber rejuvenecido al menos 20 años. Sus ojos brillaban, su rostro estaba radiante, y agitaba triunfalmente las manos por encima de la cabeza. Me incorporé aturdido, y me quedé mirando entre sueños a aquel extraordinario visitante. Pero sus palabras disiparon enseguida las brumas de mis ojos. Ya está. Lo hemos conseguido. Gritó. ¿Cómo podría pagarle, mi querido Arreik, todo lo que ha hecho por nosotros? ¿Quiere decir que todo está solucionado? Eso es, exactamente. Estaba seguro de que no le importaría que le despertase, para anunciarle una noticia tan maravillosa. ¿Importarme? Por supuesto que no. Pero dígame, ¿está usted seguro? No me cabe la menor duda al respecto. Mi deuda con usted es mayor, querido sobrino, de la que nunca había tenido con ningún otro hombre, ni creo que la tenga jamás. ¿Qué podría hacer por usted para recompensarle en su justa medida? Habrá sido la providencia la que le ha enviado, para liberarme de mi condena. No solo me ha salvado la razón, sino también la vida. Si hubiera llegado dentro de 6 meses, me habría encontrado en la celda de un manicomio o en la tumba. Y también ha salvado a mi esposa, yo mismo he visto cómo se iba marchitando, por culpa de este asunto. Estaba convencido de que ningún ser humano podría librarme de esta carga. Y dicho esto, me cogió una mano, y la estrechó entre sus manos huesudas. Era solo un experimento, un intento desesperado, pero me alegro de todo corazón de que haya salido bien. Pero, ¿cómo sabe que el problema ha quedado definitivamente resuelto? ¿Ha visto algo? Sir Dominique se sentó a los pies de mi cama. He visto lo suficiente, me dijo. Estoy convencido de que nunca más seré molestado. Lo que ha ocurrido es fácil de contar. Ya sabe que la criatura solía visitarme siempre a una determinada hora. Esta noche, llegó a la hora acostumbrada, y me despertó con mayor violencia que otras veces. Supongo que la decepción que se llevó anoche, aumentó la amargura de su resentimiento hacia mí. Me miró furioso, y después inició su recorrido habitual. Pero, al cabo de unos minutos, le vi volver a mi habitación, cosa que no había sucedido desde que empezó esta persecución. Estaba sonriente. Pude ver el destello de sus blancos dientes en la penumbra. Se acercó al pie de la cama, y me hizo el ceremonioso saludo 3 veces, que es la fórmula oriental para las despedidas solemnes. Una vez realizada la tercera reverencia, alzó los brazos y vi sus 2 manos extendidas sobre la cabeza. Después se desvaneció, yo creo que para siempre. Esta fue la curiosa aventura por la que me gané el afecto y la gratitud de mi ilustre tío, el famoso cirujano de la India. Su predicción se cumplió, y nunca más fue molestado por las visitas del angustiado hombre de las montañas, que buscaba su mano perdida. Sir Dominique y Lady Holden fueron muy felices los últimos años de su vida, y no sufrieron, que yo sepa, más contratiempos. Murieron durante la gran epidemia de gripe, con unas pocas semanas de diferencia. Mientras vivió, mi tío siempre recurrió a mí para que le aconsejara sobre asuntos relacionados con la vida inglesa, de la que conocía muy poco, y también le ayudé en la compra y gestión de sus haciendas. No fue, por tanto, una gran sorpresa para mí, recibir un trato de favor por encima de mis 5 enfurecidos primos, y convertirme, en un solo día, de médico rural cargado de trabajo, en heredero de una importante familia de Wiltshire. Yo, al menos,
tengo motivos para bendecir la memoria del hombre de la mano perdida, y el día en que tuve la fortuna suficiente para librar a Rodenhurst de su ingrata presencia. Fin.